Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Bendiciones. Soy Eliad Montes y estaré con ustedes en Café Pastoral. Agradezco la oportunidad y la confianza que nos da para acompañarle, deseando igual que su vida sea edificada. Usted que sintoniza nuestro dial 1370M, aquellos que nos siguen a través de la web y quienes pueden vernos a través de nuestro canal y también de las plataformas de televisión digital, en este caso a través de Roku. Hoy espero que el tema que compartiremos sea edificante para cada uno de ustedes. Hay muchas cosas para hablar frente al término, al concepto del abandono. Así que quiero enfocarme en él porque creo que podemos aprender de él. En alguna de nuestras etapas hemos experimentado alguna situación de abandono y no tiene que ver precisamente con el hecho de que no haya nadie a nuestro lado. Tiene que ver con muchos más factores que tiene que ver también con lo emocional, lo espiritual, lo físico, lo afectivo, y esto es bastante interesante. Cuando hablamos del abandono, el abandono se deriva de toda acción o omisión que termina o concluye en algún tipo de pérdida o en algún tipo de faltante. Así que cuando hablamos de abandono se refiere a aquellas carencias que fueron de alguna manera esenciales pero no estuvieron. Y esto a la larga o en el tiempo genera algún tipo de necesidad, de faltante o de pérdida, que de haber tenido, pues en este caso, algunos aspectos de la vida fueran totalmente diferentes. En primera instancia, quiero que usted pueda reflexionar. ¿Por qué se ha sentido abandonado en algún momento? ¿Qué ha hecho que se sienta abandonado? Y hablaba al comienzo de que el abandono no tiene que ver precisamente con que no haya nadie alrededor, precisamente con personas presentes, pero tal vez con ausencias en cosas que se esperan de las personas que están a nuestro lado. El salmista en una oportunidad habló y lo dejó plasmado acerca de su angustia en medio del peligro, en medio de la persecución. Y él hablaba precisamente que los que más estaban con él en algunos momentos fue cuando más abandonado se sintió. Así que en un momento de soledad él habla y se confía solamente en Dios. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él escribe luego y dice: quisiera tener alas y envidio aquella paloma que se esconde en los peñascos libre del peligro. Así que en muchos de los casos el abandono podemos experimentarlo. Quiero hablar en una primera parte a modo de introducción y nos servirá como base para nuestro tema en esta oportunidad. Así que primeramente, si usted se ha sentido abandonado en algún aspecto, es porque ha tenido la ausencia de algunos eventos específicos cuando lo ha necesitado. Por ejemplo, en algún momento necesitó a alguien que le ayudara con la tarea en el colegio y no lo quisieron ayudar, pues usted allí se sintió abandonado. En el momento que aún en la merienda del colegio necesitó que alguien le diera y fue a pedir y le dijeron no a usted, tal vez se sintió abandonado. En lo sentimental, cuando no fue correspondido o alguien se alejó de usted, usted se sintió abandonado. Cuando los hijos tal vez se fueron de casa y formaron su vida, la sensación de abandono también llega. En la etapa de la vejez, el hecho de verse solo ahora que los hijos están lejos y los nietos también, la sensación de abandono también se experimenta. No podemos pensar solo en la sensación de abandono en los niños cuyos padres los abandonaron. En cualquier etapa de nuestra vida podemos experimentar el abandono. En el tiempo del trabajo, cuando usted ha ejercitado una labor y necesitó el beneficio o el favor de alguien y lo dejaron solo, la sensación de abandono puede ser frustrante. Quedarse solo en un camino cuando debías ir acompañado, hablemos del camino de la vida, pues a la verdad la sensación de abandono puede traer frustración. Hay 5 tipos y de ellos quiero hablarte y quiero iniciar hablando específicamente del abandono físico. En el abandono físico es la falta de respuesta a las necesidades físicas que tenemos como personas. Y si llevamos esto a la etapa de la niñez, incluye lo que el niño necesita para desarrollarse como persona. No estoy hablando de lujos, no me refiero a muchas comodidades, sino a lo esencial, lo mínimo vital que este niño en su etapa de su infancia necesita para desarrollarse como persona. Me refiero tanto al techo, alimentos, a ropa, pero también al afecto, al cuidado, la protección,
formación y podemos hablar de los derechos que le competen a él como niño. Pero igual, si hablamos de la adolescencia, tiene que ver también con el acompañamiento necesario en sus momentos y sus experiencias. Abandonar a un adolescente del consejo y dejarlo a la deriva sin consejo, sin supervisión, sin acompañamiento y sin lo necesario, puede hacer que en esta etapa, tras que es difícil, la sensación de abandono la vuelva mucho más problemática. El abandono físico, hablemos también en las etapas de formación de hogar o de familia. Una persona abandonada en embarazo y tal vez con la proyección de formar una familia y el cónyuge abandona, esto puede ser muy difícil porque acarrea más carga sobre aquella persona que continúa con el proyecto de la familia, del hogar o de la crianza. Por ello, el abandono físico tiene que ver no solo con la ausencia, sino con la carencia de los bienes necesarios y esenciales. Si usted hace parte de una familia, hace parte de un grupo de trabajadores, si usted hace parte de un grupo de amigos y usted es el que suple, usted es el que sostiene y de alguna manera esto que usted suple es esencial, pues le bendigo. Pero si por otra parte usted ha negado el bien, la comodidad y los bienes esenciales y necesarios para el desarrollo de los que dependen de usted, hoy le invito a reflexionar y a dejar de lado esta actitud de abandono total. Hay alguien que te necesita y tus manos son necesarias, así que no abandonemos a las personas cuando más lo necesitan. Este será nuestro tema en esta oportunidad. Luego de esta pausa continuaremos con los otros principios que quiero hablarte de los tipos de abandono y tal vez en ellos nos vamos a sentir un poco identificados. Y resumo esta parte de la siguiente manera. Hay ancianos que se sienten abandonados porque tal vez el cuidado de ellos depende del hijo que está lejos o de aquellos hijos que estando cerca deben velar por él. Es muy difícil llegar a la vejez y sentirse abandonado. Puede ser muy frustrante. Por ello le invitamos a reflexionar sobre la situación de abandono que usted haya hecho experimentar a otros. Vamos a esta primera pausa y ya volvemos con más en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hablemos en esta parte del abandono emocional y cuando hablamos del abandono emocional, este es mucho más importante y hay que tenerlo en cuenta, puesto que sus consecuencias pueden repercutir mucho más a lo largo de la vida que la ausencia de un bien físico. Hay etapas en la vida donde hay carencias físicas y las entendemos porque por naturaleza la vida cambia. Sin embargo, el sentirse amado, el sentirse apoyado, el sentirse respaldado y acompañado, esto se hace fundamental en la vida del desarrollo humano y la personalidad de cada uno de nosotros. Por ello, si hay algo que usted y yo debemos garantizar a las personas que nos rodean es el acompañamiento emocional. Y esto no tiene que ver solo con estar presente, puesto que la presencia es muy importante cuando hablamos de lo emocional, puesto que lo afectivo entra en juego. Y lo afectivo tiene que ver con las relaciones que tenemos nosotros y también con el buen trato que nos tenemos entre nosotros. Por ello, cuando hablamos del abandono emocional, es la falta de respuesta a las necesidades emocionales de la otra persona. Por lo tanto, escuchará usted un término que es conocido como la indiferencia, cuando alguien está siendo indiferente a, cuando alguien hace caso omiso, cuando alguien se hace el de la vista gorda, cuando alguien se hace el que no escucha. Este tipo de omisiones puede generar una sensación de abandono, donde se considera que ahora no le importamos a la persona, no somos de su interés, no somos de su prioridad. Por ello, uno de los principios fundamentales es procuremos decir no al abandono emocional. El abandono emocional en las etapas de la vida tiene que ver aún desde la concepción. Cuando alguien es amado, lo sabe y lo siente. Por ello es muy diferente a un niño que se siente amado a un niño inseguro porque no es amado. Un niño que se siente aceptado a alguien que no se siente aceptado. Por ello, en el abandono emocional habrá alguien que pretenderá o de alguna razón suplirá ese tipo de abandono emocional. Por ello el apego se convierte en algo
algo importante, donde en línea directa ya no hay un apego emocional hacia la persona, que debería ser directamente el que de alguna forma es recíproco en el afecto, porque la persona no está, es nula. Sin embargo, esta figura será buscada en otras personas y habrá algún tipo de apego. Encontrará usted conductas en adolescentes que se despiertan de la noche a la mañana porque de alguna manera la falta de afecto, si bien no es la causante de todos los extravíos, sí es un factor determinante e influyente a la toma en el momento de tomar decisiones que en muchos casos no son correctas, que son las tendencias a las drogas, a las malas compañías, a la calle, a las adicciones, puesto que la ausencia de afecto en casa puede provocar algún tipo de desorden. Por otra parte, quiero hablarte de que este abandono emocional dentro de la familia, dentro de la pareja, también es influyente a la hora de malas relaciones y malos tratos. Por ello, cuando emocionalmente te sientes amado, te sientes aceptado y te sientes perdonado, se acaba inmediatamente algo que se llama miedo y temor, porque este miedo que genera pánico y un pavor ahora no está, por lo tanto crecemos en confianza. Por ejemplo, ¿recuerdas en alguna oportunidad que debías conversar con alguien y el miedo que sentías mejor te hizo irte de la casa antes que hablar con esta persona? Ese es un miedo que genera pánico y terror, cualquiera sean las causas, la violencia, el castigo, las represalias, pero te bloqueó. Sin embargo, cuando te sientes amado y correspondido, en este caso en lo emocional, generas un ambiente extraordinario de confianza, donde si bien hay errores, los cometemos de alguna manera, pero sabemos que podemos remediarlo. Por otra parte, en casos extremos, como por ejemplo, puede llevar a un déficit no orgánico, aún de los crecimientos sanos de las emociones. Por ejemplo, es la dificultad que encontrarán algunas personas para desarrollarse libremente en sus emociones. Serán personas que por lo general vivirán inseguras y temerosas, esperando primero la aceptación de las otras personas. Temerán dar pasos a vincularse en nuevas relaciones de amistad, en nuevas relaciones afectivas, porque el déficit les genera ese temor e esa inseguridad. Y por otra parte, una vez la encuentren, así este vínculo emocional, sea con personas incorrectas o indebidas, lucharán por él y lo mantendrán, y aún se expondrán, porque la sensación que les produce es de ser amado y aceptado, cosas que no habían experimentado antes con otras personas. Por ello, este tipo de ausencias en las etapas más críticas de nuestra vida pueden generar déficits o faltantes en la etapa adulta. Resumo esta parte de la siguiente manera: hay luego desórdenes en las emociones de las personas, y no hay nada más caótico que un desorden emocional en la vida de las personas, porque esto es intangible. Esto no es algo que usted puede agarrar como una puerta, una mesa, repararla, poner unas puntillas y decir ya la dejé firme otra vez. No, el desorden emocional genera mucho más caos, porque esto conlleva no solo problemas en el comportamiento, sino problemas también en las relaciones. Genera dificultades en cualquier escenario en el cual se desenvuelva la persona. Por ello, mi consejo hoy es: procuremos acortar el distanciamiento emocional que tenemos con las personas a nuestro lado. Procuremos manejar con inteligencia emocional nuestro trato con las demás personas, y entender que hay procesos y pasos en el momento que son necesarios. No son fáciles, son difíciles, pero son los necesarios para restaurar algo que no está bien. Por ello, mi consejo en Café Pastoral: evaluemos hoy qué distanciamiento hemos tenido en el área emocional con las personas que están a nuestro lado o que de alguna manera nos relacionamos con ellas. Finalmente, antes de ir a esta pausa, quiero orientarle a que de alguna manera pueda usted darse también la oportunidad de que alguien se acerque con buenas intenciones a su lado, puesto que las malas experiencias pueden provocar que algunas personas se cierren totalmente al afecto cuando alguien quiere hacerlo, a las atenciones cuando alguien quiere hacerlo, y de allí algunas expresiones como no me mire, no me toque, no me busque, échese para allá, déjeme así. El cerrarnos completamente puede generar más fricción y más distanciamiento y más deseo de otro de abandonar. Si por el otro lado hay una persona igual que usted,
toda relación se acabará. Pero si por el otro lado hay alguien más paciente, más tolerante, tal vez él persistirá y tarde que temprano él terminará cubriéndole. Mi consejo es dese la oportunidad de ser amado, de que alguien afectivo se acerque a usted y le exprese con afectos las buenas intenciones que siempre tiene. Por ello, en este aspecto, la reconciliación siempre acompañará, o más bien el afecto siempre acompañará cualquier tipo de reconciliación. Vamos a una pausa una vez más y cuando regresemos continuaremos más con nuestro tema en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Si en la vida hay una etapa muy difícil que podamos experimentar el abandono, es cuando atravesamos algún tipo de enfermedad o en este caso algún tipo de discapacidad. Cuando afrontamos enfermedades, yo siempre lo digo, estar enfermo puede ser una experiencia difícil, pero puede ser muy llevadera cuando estamos acompañados y rodeados de personas que nos muestran su cuidado y nos muestran su afecto. Sin embargo, una enfermedad en completo abandono puede generar una situación donde la persona se siente degradada en sí misma, se siente impotente y esta sensación puede ser muy frustrante. Esta sensación que experimentan las personas puede agravar su condición física. No es lo mismo cuando atraviesas un proceso médico acompañado, rodeado, con afecto y con lo mínimo necesario, que por otra parte, completamente abandonado, descuidado y sin lo necesario. Por ello, le animamos a que hoy podamos reflexionar en aquellas personas que necesitan de nuestro acompañamiento y que tal vez hemos abandonado en algún proceso, en alguna etapa, sobre todo en este que estamos hablando en este capítulo, y es en lo médico, en lo clínico, o cuando están atravesando algún tipo de enfermedad, o por otra parte, algún tipo de pérdida física, cuando ha habido la partida de alguien y su ausencia puede generar una sensación de abandono impresionante. Por ello, cuando hablamos de esto me refiero a la falta de proporción o cumplimiento en los tratamientos, tanto en los médicos por las enfermedades físicas, las anomalías o enfermedades mentales. Yo he dicho algo y suelo sostenerlo en muchas de mis conversaciones, y es que hay muchos males médicos y enfermedades que a la verdad no se resolverán tanto con un tratamiento, con unas pastillas para recuperar algo, sobre todo lo que tiene que ver con trastornos. Me refiero a que hay trastornos que se resuelven cuando vuelve nuevamente el acompañamiento y el afecto. Lo digo entonces de la siguiente manera: hay enfermedades y males que se resuelven con afecto, que se resuelven cuando las relaciones se restauran. Problemas de ansiedad, de nervios, de insomnio se resuelven o se agudizan. Se agudizan cuando, por ejemplo, situaciones interpersonales entran en caos o inestabilidad. Estos males suelen intensificarse, pero cuando la relación se normaliza con los hijos, con los cónyuges, la economía, el bienestar, este tipo de males también suelen irse y desaparecer. Por ello, mi palabra es: acompañemos a las personas que nos necesitan cuando están en momentos de vulnerabilidad. Y en esta ocasión me refiero a aquellos que están atravesando situaciones de tratamientos médicos, hospitalizaciones o han llegado a la vejez, o en este caso también aquellas personas que han perdido seres amados. Por ello, mi consejo es: procuremos que no falte nada en las personas que nos necesitan. Por ejemplo, si nuestros hijos en esta etapa de la vida hay algún proceso que yo puedo suplirle y que no le falte sus medicamentos, sus pastillas o lo que necesita para su tratamiento, eso a él lo hace sentir importante. Por otra parte, a nuestros cónyuges, cuando puedo suplir lo necesario para su bienestar, y me refiero desde una pastilla para el dolor de cabeza, me refiero desde un vaso con agua y un sal de frutas que pueda proporcionártelo, este tipo de acompañamiento genera buenas sensaciones, pero el abandono, el negarlo, así sea algo tan pequeño, hace que los males se agudicen y las relaciones entren en mucha fricción constante. Por ello, mi consejo en esta oportunidad es: evitemos cualquier tipo de abandono. Por otra parte, junto con ello, pues no desligándola, es el abandono en cuanto a la salud mental. Hay personas que en la vida saben manipular y son manipuladoras por excelencia, bien sea porque desde una posición pasiva manipula al que está arriba, haciéndole ver
o entender que Él será responsable de todo lo que le pase. En este contexto, entonces, si te hago responsable de lo que a mí me pase, por ejemplo, si tú te vas, yo me hago. Si tú te vas, yo me quito la vida. Si tú me abandonas, entonces yo voy a hacer. Y te hago responsable a ti de todo lo que me pase. Si tú te quedas, yo me normalizo. Si tú te quedas conmigo, yo te trato bien y yo no haré daño. Este tipo de manipulaciones desde una posición pasiva es bastante compleja porque son manipuladoras. Por otra parte, desde una posición activa, donde soy yo el que te manipulo y por ejemplo te hago ver y te hago sentir que sin mí no vales nada, que sin mí no vas a progresar, que sin mí tu vida se te acaba y tu vida se te arruina. Este tipo de manipulación puede generar tipos de trastornos en la salud mental de la persona e inestabiliza completamente. Solo escuchar que te vas a ir inestabiliza a muchas personas, pero por otra parte, solo escuchar que volverá genera completa inestabilidad. Así que evitemos de verdad cualquier tipo de relación que genere este tipo de inestabilidad porque son completamente nocivas, son dañinas, son caóticas. Mi consejo en esta oportunidad habla de que se hace necesario entonces proporcionar cumplimiento a las correcciones de la conducta, a las correcciones del comportamiento, correcciones al comportamiento, aún a las palabras, a los pensamientos, a las actitudes que desde niño la persona empieza a mostrar, aún en su adolescencia, cuando sus comportamientos son manipuladores y agresivos solo para obtener un beneficio. Esto lo transmito de la siguiente manera. Si sé que manipulándote voy a obtener de ti lo que yo quiero, entonces seré un manipulador por excelencia. Pero si yo aprendo que por más berrinche que haga, por más rabia que corra y aún por más gritos que dé y más sentencias que diga, si usted se va, yo hago, yo digo, veo que tú no vas a responder a mi manipulación y no voy a obtener lo que yo quiero, esto empieza a modificar la conducta de la persona. Por ello, hoy mi consejo es que reflexionemos en esta área en específica. Y por último, en cuanto a los puntos que quiero darte antes de ir a la pausa, es el abandono en cuanto a la preparación y a lo educativo. Es cuando alguien te niega la oportunidad o las facilidades para que puedas estudiar y capacitarte. Esto lo vemos sobre todo en la etapa de la niñez, donde envuelto de pronto en un escenario de pobreza o de muchas necesidades, el trabajo ahora absorbe el tiempo del estudio y el adquirir el pan diario de cada día se convierte en el único objetivo, por lo tanto ya no importa nada más. Así que en este caso tal vez usted que tuvo esta carencia, tal vez hoy usted es un adulto ya. Sin embargo, es importante tratar de garantizar a aquellos que dependen de nosotros que no los abandonaremos, no los vamos a eximir, no les vamos a negar la oportunidad de ir a la escuela, de estudiar, de ir a una universidad. Hoy nos encontramos con muchos casos donde la persona dice, yo nunca fui a la universidad y tal vez usted sea el primer profesional de todos sus hermanos o de su familia, tal vez sea el único que usted recuerde. Así que es lindo ahora que usted viviendo esta experiencia procure garantizarle a otros también la posibilidad de acceder a estudio, preparación, capacitación en cualquier etapa de su vida cuando la requiera. Por ello hay personas que aún en su vejez o en su edad adulta están concluyendo los proyectos de estudio y preparación, terminando la primaria, el bachillerato o alguna tecnología que dejaron una carrera inconclusa y la están terminando, porque es importante no abandonar los proyectos educativos. Esto puede generar frustración y limitantes a la hora de querer aspirar a nuevos cargos, a nuevos proyectos, porque tenemos la carencia de lo educativo. Por ello, mi consejo es retomemos cualquier tipo de abandono en el cual hayamos caído en cuanto a lo educativo y a los principios que podamos tomar de la preparación profesional. Vamos a ir a esta pausa y cuando regresemos ya tendremos las conclusiones de nuestro tema en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en la conclusión de Café Pastoral quiero cerrar con un aspecto importante dentro del abandono. Hay personas que no solo abandonan, sino que ahora generan maltrato. Y esto sí que es mucho más caótico
conflictivo. Así que una de las consecuencias del abandono pues, es precisamente la inestabilidad que puede provocarse en la persona. Pero si a este abandono le acompañamos el maltrato, bien sea físico o verbal, psicológico o sexual, en cualquiera de sus áreas, cualquier tipo de maltrato, esto puede hacer que la sensación sea mucho más difícil. Una cosa es cuando de pronto tienes frío y bien, puedes cubrirte con algo y te calientas, pero si a esto le añades que estás mojado y empapado y bajo la lluvia, esto puede hacer que la experiencia sea totalmente diferente. Pero si a eso le añades viento, y un fuerte viento, tras que estás con frío, mojado, empapado, lloviendo y con viento, esto puede hacer derrumbar a cualquiera. Por ello, prestemos atención si dentro de nuestro núcleo hay personas que no solo han experimentado el abandono, sino que ahora pueden experimentar algún tipo de maltrato físico o algún tipo de daño. Por ello, debemos considerar en esta área, primeramente, si somos nosotros los que estamos provocando el abandono, detengámoslo. Si somos nosotros quienes estamos provocando el maltrato, detengámoslo. Es la invitación. Porque no solo es suficiente con dejar de hacer algo que está mal, ahora es necesario hacer el bien. Y cuando hablo de hacer el bien es que no solo ahora voy a dejar de gritarte, sino que ahora te voy a hablar bien, porque muchas veces para no gritarte pues no te hablo. No, esa no es la salida. No te voy a gritar, no te voy a ofender, ahora te voy a hablar pacíficamente. Así que no solo es suficiente con decir no te vuelvo a pegar y no te toco nunca más. No, ahora es necesario tocar, pero para acariciar, para abrazar, para consentir, para proteger. No solo es suficiente con dejar de hacer el mal. Es necesario entonces hacer el bien. Por ello, en este orden de ideas, mi consejo es cuidemos de no caer en el abandono y por otra parte, evitemos maltratar a las personas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor. Esto puede tener serias consecuencias y se lo voy a explicar. Hay algo que conocemos dentro de la consejería pastoral y es el término las señales cruzadas. Y cuando hablamos de las señales cruzadas es lo que debería ser, pero no es. Es decir, esa bombilla debería servir, ahí está, pero nunca prende. Sí, es algo cruzado. Hay un bombillo pero en la habitación, pero siempre permanece oscura. Hay una ventana, pero nunca puede abrirse. Es decir, esas señales cruzadas. Es de lo que está presente, pero ausente a la vez. Por ello, cuando hablamos de ello, es, por ejemplo, aquella figura que con otros es muy amable, pero conmigo, que debería hacerlo, es totalmente grosero y altanero. Es aquel que a otros trata con amabilidad, pero a mí no. Esto genera alguna confusión. Es el término que de pronto usted escuchará, predica, pero no aplica. Por ello, mi invitación en esta oportunidad es a que podamos reflexionar y no demos señales cruzadas entre los que están a nuestro alrededor. Esto puede generar algún tipo de confusión a la hora de ver a la persona. Así que mi consejo es evitemos cualquier tipo de trato que lleve a señales cruzadas, a esas incoherencias entre lo que decimos, hacemos, entre lo que debo hacer y hago en realidad. Conclusión en esta oportunidad. Las consecuencias para la sociedad en este aspecto es una sociedad más caótica, menos sensible, menos afectiva y menos involucrada en los temas de la filantropía. Es donde la indiferencia reina en todos los sentidos, donde se impone la ley del que más puede y más dominio tiene, donde no importará la pobreza de otros, ni a quién le quito lo que tiene, porque a muchos le importará solo tener. Este tipo de sociedad siempre será muy decadente y este tipo de sociedad vivirá siempre en desigualdad. Por ello, construyamos una sociedad mucho mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues construyéndonos nosotros, primeramente como personas y segundo, una familia mucho más sólida y constante. Así que le animo en esta oportunidad a que usted pueda evaluar cómo ha sido su acompañamiento, si ha experimentado situaciones de abandono o si por otra parte ha vivido o ha experimentado alguna situación de rechazo. Quiero leerte un artículo que tengo, es muy pequeño a manera de conclusión. La sociedad, como todo,
afecta y es afectada. La afectamos nosotros, pero también puede afectar la conducta de las personas. Así que de forma directa o indirecta, por el maltrato, el abandono, los rechazos, los faltantes, la carencia, se generan patrones de comportamiento en la sociedad, donde de alguna manera esto marca la vida de todos los individuos. Por ello hay algunos países que son conocidos por sus índices o sus niveles en la educación, en la salud, pero también en la corrupción, en el narcotráfico, donde se violentan los derechos humanos. Hay países que están rankeados y cada término es evaluado. Por ello, los costos directos para la sociedad y la imagen de nosotros como personas está unida a la sociedad y a la familia también. El alto índice de bienestar que podemos conseguir para vivir no tiene que ver con los bienes materiales, tiene que ver con el índice de bienestar que logramos en medio de las circunstancias donde afectivamente y acompañamiento de la familia no nos falte absolutamente nada como individuos. Por otra parte, los altos costos. Por ejemplo, evitar un costo en la educación, evitar un costo en la salud puede generar grandes costos mañana en una sociedad que no aprende, que no conoce, que no sabe y que no tiene las herramientas necesarias para solventar las dificultades que se presentará. Por ejemplo, en un proceso médico, negarte una radiografía o negarte un chequeo médico o una tomografía o negarte la cita con un especialista en primera instancia, esto puede hacer que mañana el costo sea mucho mayor, tanto para la salud como de la persona como para la institución médica, porque lo que podía solucionarse con unas pastillas o un tratamiento en 6 meses, ahora debe ser más complejo porque se requiere una cirugía muy costosa y una recuperación que indica mucho más tiempo, mucho más plazo. Por ello, ahorrar en el tiempo presente puede generar grandes costos el día de mañana. Gastar lo necesario hoy en la sociedad en que lo necesita puede ahorrarnos grandes cosas mañana. Invertir en la educación y en la formación de personas puede ahorrarnos mañana grandes costos en sostener grandes proyectos penitenciarios, en gastar en rehabilitaciones, porque a la verdad es así. Construyamos hoy una sociedad mucho mejor y demos nosotros lo necesario para que por lo menos los que están a nuestro alrededor no vivan carentes de lo necesario y que nosotros podemos darle. También se incluye las pérdidas de la productividad. Muchas veces gastamos más tiempo resolviendo problemas que produciendo. Y en este sentido lo ilustro de la siguiente manera. En una empresa a veces se gasta más tiempo en llamados de atención, en correcciones de disciplina, en peleando, discutiendo y viendo quién tiene la culpa que sentados produciendo. Por ello, el buen ambiente en donde estamos nos hace personas más productivas. Invirtamos entonces, podemos invertir en todo aquello que nos lleve a buenas relaciones con los demás. Y por último, el servicio a los demás como un compromiso moral. Yo creo que ayudar y extender la mano a los que lo necesitan es algo moral y no meramente diplomático o por mera formalidad. Construyamos juntos entonces una mejor familia y una mejor sociedad donde haya menos carencias y más abundancia de afecto y lo necesario para una vida diaria. Ha sido el tema que he querido compartir en esta oportunidad con cada uno de ustedes. Espero haya sido edificante y lo haya guardado en su corazón. Recuerde entonces que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted tiene una cita con nosotros en Café Pastoral. Conmigo nos veremos el día lunes y nuevamente el día viernes. Así que espero que también se conecte a nuestra programación de Frecuencia F y a las transmisiones que tiene la Iglesia Centro Cristiano. Espero usted sea bendecido en el Señor y pueda compartir este tema con alguien más que pueda ser edificado. Soy Eliad Montes, le bendigo y nos vemos en otra oportunidad en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.